Listo, ya regresamos. Ok, vamos a empezar en este momento con todo lo que es planimetría. Planimetría. Ay, Dios, chicos. Realmente es un tema complicado, es un tema donde sí necesito que preste mucha atención y voy a tratar de hacérselos de la forma más entendible posible. ¿Vale? ¿Ya están todos aquí? Ya, Ya, ok. Sí. ¿Alguna vez han tenido algún acercamiento con planimetría? No, ¿No? Ok. creo que ni sé qué es eso. ¿Qué pasó? Ahí No, voy. no, Denme chance. Eh, pero para una dinámica bien chistosa. Antes que nada, una disculpa por mentirle, sobre todo a aquellos que pagaron el curso, porque esta no es una clase de anatomía, esta es una lección de cocina. Espérenme, hay que entrar en personaje. Oggi impareremo a tagliare un arancio. Ya, después de reafirmar estereotipos italoamericanos, les voy a explicar un poco de cómo van a estar los planos a raíz de que cortemos una naranja, ¿vale? Originalmente es una manzana, pero no conseguí manzanas. O bueno, ahorita checamos, bueno, primero chequemos posición anatómica, ¿vale? La posición anatómica va a ser una posición que todos los individuos tienen que hacer al momento de que los exploremos anatómicamente. Déjenme quito mi bigotito porque el chiste es más al rato. La posición anatómica la tienen que cumplir todos y tiene que tener estos elementos. Tiene que haber bipedestación, es decir, el paciente está parado, la cabeza está mirando hacia enfrente, los pies los tenemos hacia adelante y los brazos van a estar adosados a los lados del cuerpo, ¿de acuerdo? Y las palmas van a estar hacia adelante. Los miembros inferiores tienen que estar juntos y vean cómo hacia acá los pies están paralelos. Entonces, ¿por qué es importante la posición anatómica? Y para esto me voy a parar y se las voy a mostrar. No se ven mis pies, pero esto es posición anatómica. ¿De acuerdo? Mirada hacia enfrente, miembros superiores adosados al cuerpo, palmas hacia adelante. No lo están viendo, pero mis pies están juntos y también están mirando hacia adelante. Y es importante porque si un paciente no puede hacer posición anatómica, a ver, yo les preguntaría, ¿por qué un paciente no podría hacer posición anatómica? algún problema en su sistema locomotor. Puede ser sistema locomotor, puede ser en cualquier otro sistema, pero me gustó lo que dijiste, algún problema. Si este paciente tiene dolor, ¿creen que va a llegar y va a hacer una posición anatómica? no. No. De hecho, hay, por ejemplo, pancreatitis, es decir, la inflamación del páncreas. El paciente no te llega y no te hace esto. El paciente llega en posición de gatillo porque él te dice que en esa posición es la única donde el dolor para o se aligera. Entonces, desde ahí, desde que ustedes conocen la posición anatómica, ya pueden estar pensando en que algo anda mal, ¿vale? Y ahora, tenemos que definir un concepto que ya es complicado definirlo por todas las normas actuales, pero esto es médicamente, quiero aclarar. ¿Qué es el sujeto anatómico? Que se supone que es el sujeto donde se puede estudiar bastante bien la anatomía, que se establece que es una persona, antes se decía un hombre, pero ahorita vamos a decir, una persona de 1,70 m de estatura, aproximadamente 70 kilogramos de peso y una consistencia mesomorfa. Ese es el sujeto anatómico, ¿de acuerdo? Yo ahorita, más adelante traigo imágenes, no tengo ningún sujeto anatómico tal cual la regla, pero pues eso es por si se los llegan a preguntar. Se los pueden llegar a preguntar, sí, sobre todo doctores súper puristas, pero es para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Entonces, vamos a repasar, sujeto en bipedestación, tiene la cabeza y la mirada hacia enfrente, pies dirigidos hacia adelante, vean ambos casos, pies dirigidos hacia adelante. ¿Dónde están los miembros superiores? ¿Están aquí? A los costados. Están adosados a los costados, no están arriba, no están aquí, adosados a los costados. Y las palmas hacia enfrente. Y por último, los pies juntos y paralelos, ¿vale? Y ahora aquí, si se dan cuenta, en la imagen de la mujer tenemos como varias líneas. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Va. ¿Dudas de posición anatómica? No. ¿No? Ok.
Y entonces ya otras posiciones que podemos ver y que ustedes pueden integrar son la posición de cúbito dorsal o de cúbito supino, que es el paciente boca arriba, acostado boca arriba. No me puedo acostar ahorita, pero acostado boca arriba, ¿vale? Otra posición es el de cúbito prono o de cúbito ventral, que es el paciente acostado boca abajo, como en la imagen. Todas estas tienen su razón de ser, ¿eh? Por ejemplo, ¿a cuál de estos dos pacientes van a canalizar más rápido? ¿Aquí a de cúbito supino o de cúbito prono? Aquí de la braquial. ¿A cuál canalizarían más rápido? ¿Al ¿De supino? cúbito suprino? Al de cúbito supino. Estas las van a ver sobre todo cuando ya estén en ciclos clínicos, ¿vale? Bueno, también de hecho hay muchas personas que duermen boca arriba. Esa forma de dormir boca arriba es de cúbito supino. Otras posiciones que tenemos es el de cúbito lateral, que está acostado hacia un lado, puede ser hacia la izquierda, puede ser hacia la derecha. Y tenemos una variante que es el semiprono, posición de Sims o posición inglesa, que es un decúbito lateral, es decir, acostado hacia un lado, pero aquí su muslo derecho va a estar flexionado. Vean cómo el muslo está flexionado. Su brazo derecho está hacia enfrente y el izquierdo está extendido. ¿Vale? Recuerden, posición inglesa, Sims o semiprono. Otras posiciones que van a ustedes poder ver son la Fowler o la semi-Fowler, que yo la suelo pronunciarme más como flower. Tenemos aquí la flower. Vean el ángulo y la semi-flower. Aquí en flower tenemos un ángulo de 45 grados sobre todo. Y también tenemos, ay, se me fue el nombre de esta posición. Huber. Ay, no. Perdón, chicas, se me olvidó. Es un nombre alemán, pero quiero que noten cómo está acostado. O sea, cómo está esta posición. Inclinado, ¿no? Pero es una inclinación así como normal. Es la de Trendel, No. ¿no? Es la de Trendel. Muy bien, gracias por recordarme. Sí, justamente observen cómo está literal casi acostado. Bueno, no acostado, casi como en vertical. Y tenemos Trendel invertida, que es ahora llevamos su cabeza a donde están los pies. Entonces, en vez de estar así, haríamos esto. ¿Vale? Ahora se ocupan en clínica y a ustedes les va a tocar, sobre todo en internado, cuando tengan que acomodar paciente. Entonces es importante que desde ahorita las comiencen a conocer. Ok, ahora sí, reafirmemos estereotipos. No es cierto, no me funen por esto. Vamos a hablar de planos anatómicos. Y para hablar de planos anatómicos, necesito que me digan si se observa bien mi camarita. ¿Ven ahí? Sí. Ok. Sí. Les voy a presentar a mis dos ayudantes de esta clase. Tenemos a Fred 1 y tenemos a Fred 2. Y vamos a hacer un par de cortes. Si me roban un dedo, no suban este video. El primer corte que haremos es un corte preciso y a la mitad. ¿O no? Pero así, literal, preciso y a la mitad. Y yo quiero que me digan, ¿en cuánto dividimos a nuestro querido Fred 1? En dos. En dos. En dos mitades, ¿no? ¿Qué mitades? Izquierda y derecha. Izquierda y derecha, ok. Este primer corte que hice, este primer plano que estoy haciendo, es el plano medio. Se conoce como plano medio sagital, ¿vale? O sagital medio. Este sí o sí tiene que pasar por la mitad de nuestra persona. Sí o sí, recuerden eso. ¿Vale? Entonces, tenemos el plano medio sagital. Díganme la característica que nunca pueden olvidar, Que divide en la mitad. que los divide en mitades. ¿Qué mitades? Izquierda y derecha. ¿Ok? Tenemos más planos sagitales. Vamos a tomar acá. Y la neta, espero no rebanarme. Y los planos sagitales lo que van a hacer es transcurrir igual en vertical. Ay, no corta. Bueno, se entiende la idea. Van a transcurrir también en vertical alrededor del plano medio. Vean, el plano medio es este, el que está completo, y un plano sagital. Vean, corta en vertical, pero no está en el plano medio, o sea, está al lado del plano medio. ¿Se entiende eso?
¿Sí, chicos? Sí, sí se entiende. Bien. Los sagitales pueden haber varios, de hecho puede haber sagital aquí, sagital acá, sagital acá. Pero lo importante es que recuerden esto. Plano medio, divide en izquierda y derecha forzosamente. Plano sagital, los que están al lado del medio. Antes se decían para sagitales, pero técnicamente el sagital hace referencia a algo que está al lado. Entonces, decir para sagital sería decir al lado, por así decirlo. Entonces es un pleonasmo y actualmente solo decimos sagitales. Aunque no descarto que se encuentren un profe viejito y diga, no, tienen que ser sí o sí, tienen que ser para sagitales. Ok. Siguiente corte que vamos a hacer. El corte se conoce como transverso. Y este lo voy a hacer solo en una mitad para no hacer un batidillo. Ah, miren, aquí corta mejor. El corte transverso atraviesa el cuerpo de manera horizontal. De hecho, es el único corte que atraviesa de manera horizontal. ¿Y en cuántas mitades, recuerden, divide a esta porción? ¿En dos? ¿Qué mitades? Superior, inferior. Superior e inferior. Muy bien. Esos son los dos primeros que vamos a ver. Ya vimos cuáles son los sagitales que transcurren verticalmente y que podemos tener el sagital medio y los sagitales tal cual. Y ya vimos el transversal, ¿vale? ¿Esos quedan claros? Sí. Sí. Ok. Ay, no sé dónde dejar esto. Bueno, siguiente corte que vamos a tener, y este va a ser con fretos. Quiero que observen. Si yo hiciera este corte otra vez, quiero que lo vean bien, ¿qué corte estaría haciendo? ¿Medio? El sagital medio, ¿no? Sí. ¿Eso lo entienden todos? Sí. Si yo hiciera un corte aquí, Sagital. cualquier sagital, ¿no? Ah, si hacemos un corte sagital, pero literal sagital al ladito del medio, ese lo podemos conocer como paramedio. Fue algo que se me pasó. Pero bueno, entonces hago corte aquí a sagital medio y ¿en cuántas mitades divido? En dos. ¿Cuáles? Si yo hago sagital medio, ¿en cuántas mitades divido al cuerpo? Izquierda y derecha en dos. Izquierda y derecha, muy bien. Aquí hacemos un sagital. Si yo hiciera el corte aquí, ay, se ve bien sádico, pero bueno, si yo hiciera el corte aquí, ¿Transverso? transverso, ¿en cuántas mitades divido el cuerpo? En dos. En dos, ¿cuáles? Superior, inferior. Superior, inferior. Muy bien. Ahora voy a hacer un corte aquí. Vean, ¿es diferente a los cortes que hemos hecho? ¿No? Sí, porque el sagital lo hicimos hacia enfrente. El transverso lo hicimos a la mitad. ¿Y este cómo lo estoy haciendo? ¿Sí se nota la diferencia? O sea, este lo estoy haciendo sí vertical también, pero ahora lo estoy haciendo sobre otra línea, que esta línea es la línea coronal, ¿vale? Entonces hagamos este corte. Ahí está, me está costando más trabajo. Ok, ya. El corte que divide que es frontal y dorsal. Exacto. ¿Cómo se llama este corte que acabamos de hacer? Coronal. Este es el corte coronal, chicos. Observen muy bien, por eso le puse una carita feliz para que vean que la parte de adelante. ¿En cuántas mitades divide nuestra naranja? En dos. En dos. ¿Cuáles? Frontal y dorsal. Frontal y dorsal. Ahorita le vamos a poner otros nombres, no se preocupen. Pero sí se entiende la diferencia de cortes. Es que hago esta dinámica porque las imágenes están bastante confusas. Entonces, ¿sí se entiende? Espérenme un momentito. ¿Sí lo entienden, chicos? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, bueno, ya que pasamos y ya que lo ejemplificamos aquí, vamos a regresar a las naranjas después para ver secciones, pero vamos a profundizar ahora sí en cortes de forma, pues, tradicional. Dejen- Qué bueno que no me manché tanto. Ok, entonces ya sabemos que los planos anatómicos se van a describir conforme a varios cortes que vamos a hacer en el cuerpo. Ya tenemos el corte medio, que es un corte vertical que transcurre a la mitad del cuerpo.
¿Vale? Entonces, ¿podemos hacer más cortes verticales? Sí. Sí, es muy importante. Podemos hacer un corte vertical que transcurra aquí por la ceja, que transcurra en la línea medio clavicular, que transcurra sobre la axila. Pero esos cortes, ¿qué serían o cómo se llamarían? Chicos, ¿cómo se llamaría un corte que igual va vertical, pero no va en el plano medio, sino que va aledaños? Sagital. Son los Ya, sagitales. Ok, sí necesito que eso quede muy en claro. Recuerden, el corte sagital medio transcurre a la mitad exacta, ¿vale? Mitad exacta. Los sagitales también son verticales, pero no transcurren en la mitad exacta, pueden transcurrir en otras regiones. ¿Sí queda claro eso? Porque es importante, ¿no? No quiero que se confundan con eso. ¿Quedó? Sí. Ok. Ahora, tenemos los cortes transversos que son a la mitad. En las personas se dice que pasan por la línea umbilical, ¿vale? Corte transverso. Dividimos en superior e inferior. Y por último tenemos el corte sagital. Quiero que ustedes vean aquí y voy a ayudarlos con eso. La línea sagital transcurre aquí, a la mitad, ¿vale? Ay, creo que casi no se alcanza a ver, pero transcurre a la mitad. Esta es la línea sagital. Vean. La línea frontal transcurriría aquí como si fuera una diadema de audífonos, por lo que se conoce como coronilla, por eso también le dicen coronal, ¿vale? Transcurre acá. ¿Queda claro eso? ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Vamos a profundizar más para que todavía lo reafirmen. Es que esto lo ocupan muchísimo en anatomía. Plano medio sagital. Ya les especifiqué aquí, izquierda, derecha. ¿Va? Izquierda, derecha. Atraviesa longitudinalmente, es vertical y divide el cuerpo en izquierda y derecha. Plano medio sagital. Eso es lo que tienen que reconocer. Los planos sagitales también son planos verticales, pero atraviesan el cuerpo paralelamente, es decir, a un lado del plano medio. Vean esta imagen. Aquí tenemos el plano medio y los planos sagitales transcurren al lado del plano medio. Por eso se dice paralelamente. Nunca se cruzan con el plano medio. ¿Sí se entiende? Sí. Como les comentaba antes, se conocían como parasagitales. Eso ya pues, está como en medio desuso. Y un plano sagital muy cercano al plano medio, pero que no es plano medio, se puede llamar plano paramediano. Ahora, los planos coronales también son planos verticales, pero en vez de transcurrir aquí, transcurren acá, ¿vale? Aquí así. Estos van a atravesar el cuerpo en un ángulo recto al plano medio y van a dividir en anterior, también conocido como frontal o ventral. Recuerden, vientre, ventral. O posterior, también conocido como dorsal. ¿Queda claro estos planos? Sí. Ok. Sí. Recuerden, estos dos transcurren verticalmente. Tenemos el plano transverso. El plano transverso es horizontal. ¿Recuerdan el corte de la naranja? Horizontal. Y entonces, este va a dividir en superior y en inferior. En nosotros, como personas, lo vamos a tomar a partir de lo que vendría siendo el ombligo. Y recuerden, superior e inferior. Esto es importante porque estos planos se ocupan mucho, sobre todo para estudios de imagen, como puede ser radiología. Y en la radiología se le conoce como planos axiales, otras axiales. ¿De acuerdo? Es otro nombre, pero en radio nada más. Entonces, estos planos, ¿todo bien? Sí. Luego tenemos secciones. Esto es muy importante. El plano es solo la línea.
Pero si yo tomo una sección, es decir, supongamos, hice un corte aquí, hice otro corte aquí, y yo jalo esa sección, voy a poder ver diferentes cosas, ¿de acuerdo? Entonces, las secciones longitudinales son las que transcurren verticalmente sobre el plano sagital. Cualquier plano sagital. Y como les dije, supongamos aquí un plano sagital, aquí otro plano sagital, y lo que queda en medio yo lo saco. Esa es una sección longitudinal. ¿Sí queda clara la diferencia entre sección longitudinal y planos? Sí, Ok. Luego tenemos la transversa. Yo me hago un corte aquí y me hago un corte acá, o sea, dos planos transversos. Saco eso y pues tengo mi sección transversa. Eso se ocupa en tomografías, en TAC, que son esas imágenes que ven como que luego van subiendo y se van haciendo chiquitas. Esas son TAC. Entonces ahí lo podemos ver. ¿Queda claro? La transversa. sí, ¿Qué sucede si yo no tengo ni un corte longitudinal? Bueno, ¿qué sucede si no tengo ni una sección longitudinal ni una sección transversa? Si en vez de agarrar así y agarrar así, a mí se me ocurre hacer los dos cortes en diagonal. Bueno, esas secciones que saquemos de los dos cortes en diagonal son las secciones oblicuas. Traté de simplificarlo lo más que pude, pero si tienen dudas, pregunten ahorita. ¿Queda claro sección oblicua? sí. O sea que Transverso. la diferencia, perdón, o sea que la diferencia de o sea, de esto es que son como las partes, ¿no? Que se sacan. Ujú. Ok, Recuerden, ok. el plano podría ser como las líneas que delimitan a la sección. Por ejemplo, para sacar una sección longitudinal necesito un plano sagital y un plano sagital. Sácalo del medio. Para una sección transversa necesitas un plano transverso, otro plano transverso, sácalo del medio. Las oblicuas no se van sobre planos, ese simplemente es oblicuo, oblicuo y sacas. ¿Va? Ah, perfecto, gracias. Eso es importante para que no se confundan, porque de hecho ya médicamente ocupas más la sección, o sea, clínicamente ocupas más las secciones que los planos. Los planos los ocupas más en la anatomía como tal, pero sí es importante que aprendan a diferenciarlo. Vean, como aquí tenemos una sección longitudinal de una pierna. Tenemos plano sagital y lo del medio. Sacamos esa sección. Aquí en el brazo, plano transversal, sacamos esa sección. Lo oblicuo, bueno, corte oblicuo y sacamos la sección. ¿Sí? Si quieren tener acercamiento y si comen carne, pueden ir a una carnicería y ver los cortes, cómo luego los tienen. Y ustedes mismos pueden decir ahí como de, ese corte es longitudinal o ese corte es transversal. Solo no vean mucho tiempo la carne porque los van a correr, pero ahí tienen un consejito por si quieren ir a verlo. ¿Va? Ok, gracias. Ahora vamos a hablar de términos de relación y comparación. Ya terminamos planos. Ahora vamos a hablar de otros tipos de términos. Esto sobre todo, pues, porque tenemos que checar terminología anatómica. Un término de relación y comparación son términos que describen relaciones, escuchen bien, entre las partes del cuerpo o comparan la posición de dos estructuras, con respecto a la otra. Sé que suena bien rebuscado y que suena difícil, pero no es así, chicos. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de dos términos, bueno, cuatro: superior, craneal, caudal e inferior. Ay, Dios, ¿qué es eso? Cuando hablemos de superior, vamos a hacer referencia a las estructuras que estén próximas al punto más alto de un ser humano. El punto más alto de un ser humano es el vértex, esta parte de la cabeza. Entonces, todo lo que esté cerca de esta parte y arriba del plano umbilical, podemos decir que es superior. ¿Queda claro eso? Sí, Pero, ¿qué sucede cuando digamos craneal? Porque muchos doctores dicen, es que eso es craneal o es que eso es caudal. Ok. Estos dos términos hacen, y aquí es lo importante, quiero que se lo graben muy bien, hacen referencia a indicar la dirección. Recuerden, uno es la ubicación exacta y el otro es la dirección.
Entonces, si yo les digo craneal, esa estructura es craneal, es que su dirección, ¿hacia dónde va? Pues hasta el cráneo, o sea, hacia arriba. Exacto, hacia el cráneo. Si yo les digo caudal, es que va hacia abajo, que va hacia los pies o que va hacia el coxis, que es como el vestigio de cola que tenemos. Por eso caudal, de cauda, de cola. ¿Va? Entonces recuerden, craneal si yo hablo de dirección hacia arriba, caudal si yo hablo de dirección hacia abajo. Superior si hablo de ubicación exacta e inferior si hablo de ubicación exacta, pero en la parte de abajo. ¿Vale? ¿Eso quedó claro o tienen alguna duda con estos 4 primeros términos? No, quedaron bien. Siguientes, vamos a hablar ahora de posterior, anterior y ventral. Posterior es todo aquello que está en la superficie dorsal. Recuerden que ocupamos corte frontal y todo lo que está hacia atrás es dorsal. Ahora, lo que esté hacia adelante es ventral o anterior. ¿Va? Y cuando hablemos de cerebro, sobre todo en cerebro o en cara, lo que esté anterior no se va a decir anterior, se va a ocupar el término de rostral. ¿Vale? Recuérdenlo como hacia el rostro, rostral. Estos son otros términos de comparación. Estos son términos anatómicos que ya tienen que comenzar a ocupar. Ya no vamos a decir hacia enfrente. En vez de decir hacia enfrente, ¿cómo dirían? Ventral. Ventral o anterior. Si yo les digo, es que está hacia la cabeza. Recuerden, hacia la cabeza. ¿Qué dirían? Craneal. Craneal. Es que está situado, es que los ojos están situados muy cerca de la cabeza. Si estoy hablando de ubicación exacta, ¿qué dirían? Superior. Superior. Muy bien, muy bien. Vamos bien trabajando con estos términos. Ahora vamos a ocupar términos como medial y lateral. Recordemos la línea media. ¿Cómo se llamaba la línea media? ¿En planos? Sagital medial. El sagital medio, ¿vale? Entonces, todo aquello que esté cerca del plano medio o que se esté acercando hacia el plano medio va a ser medial. ¿Se acuerdan cuando, bueno, sí se tienen que acordar, ¿se acuerdan que hicimos este ejercicio? El de tomar pulso, que yo les dije, sitúense aquí a la mitad. Y les dije, acérquense hacia ustedes. En vez de decir acérquense hacia ustedes, ¿cómo lo hubieran dicho médicamente? Hacia su sagital. No, no, no. Bueno, sí, sí No. está bien la lógica, pero acuérdense que no vamos a ocupar ese término. ¿Qué término vamos a ocupar? Medial. Vamos a Medial. mover los dedos medialmente y vamos a encontrar el pulso. ¿Por qué medialmente? Porque en posición anatómica, esta parte del brazo está más cerca hacia el plano medio que esta parte del brazo. ¿Vale? Entonces, si estamos aquí, nos movemos medialmente y encontramos el pulso. Ahora, ¿qué sería lateral? Que nos alejemos del plano medio. Entonces, volvemos al mismo ejemplo. Estamos aquí y ahora hago mis dedos hacia acá. ¿Qué estoy haciendo con los dedos? Chicos, Ir hacia el lateral. ir hacia lateral. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos órganos que tienen una parte medial, es decir, una parte hacia el plano medio, y tienen una parte lateral, o sea, una parte hacia afuera, como los pulmones. Aquí tenemos todo el pulmón. Si aquí tuviera todo mi pulmón y ustedes lo pudieran ver, y yo les dijera, esta parte de pulmón, ¿cuál sería? Todavía no saben anatomía de pulmón, pero ¿cuál sería esta parte del pulmón? Medial. La parte medial. ¿Y cuál sería esta parte del pulmón? Lateral. Lateral. ¿Queda claro estos términos de comparación? Sí. Ok. Otros términos que vamos a ocupar, les digo, esta clase tiene mucha terminología. Va a ser el dorso. Cuando hablemos de dorso, es siempre como por una vista de encimita. Sé que tenemos el dorso de la espalda, pero bueno.
una vista de encima, y toda estructura que protruya, es decir, que se vaya hacia anterior, tiene un dorso. ¿Qué estructuras van a protruir hacia anterior? La nariz. ¿Ven esto? ¿Qué estoy acariciando? ¿Vean? ¿Sí se ve? ¿Qué es esta estructura, chicos? Ok, primero definamos, ¿la nariz hacia dónde se está yendo? ¿Hacia posterior o hacia anterior? Anterior. Hacia Anterior. anterior, ¿no? Que es una de las consideraciones que les acabo de decir en la diapo. Entonces, toda estructura que se vaya hacia adelante, es decir, que protruya hacia anterior y tenga una parte hacia arriba, como es el caso, la vamos a llamar dorso. Entonces, ¿qué estoy acariciando aquí? El dorso ¿El dorso de qué estructura? del anterior. Bueno, no, porque No, no, no. ¿De mi nariz? de De la la nariz. el dorso de la nariz. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, otra estructura que yo puedo hacer protruir hacia adelante es la lengua. No la voy a tocar, pero ¿qué estructura estoy señalando? ¿El dorso de mi lengua? El El dorso. dorso de la lengua. ¿Qué otras estructuras pueden tener dorso? Los pies y el pene. ¿Vale? Entonces recuerden, toda estructura que protruya hacia anterior, es decir, hacia adelante, y tenga una vista superior, esa vista superior sí o sí, ¿cómo se va a llamar? Dorso. Dorso. Muy bien. Este término es importante porque lo ocupamos siempre, pero por lo general cuando lo estudiamos, pareciera que se hace complicado, pero no. Ahora, tenemos otros términos como superficial, intermedio y profundo, que esto hace referencia a las capas de la piel, o sea, mientras más cercano esté a la parte pues externa, que es la piel, es más superficial y hacia adentro es más profundo. Podemos tener entonces músculos muy superficiales, músculos profundos y lo mismo con arterias. Ahora, cuando hablamos del término externo, va a ser más lejos del centro del órgano o de la cavidad. Eh, Esto lo vamos a ver más en histología, así que ahorita no se preocupen. Pero supongamos, si tengo mi estómago, lo que está en el centro del estómago es interno y lo que está hacia afuera del estómago es externo. ¿Vale? Supongamos que este es el centro, entonces todo lo que esté aquí va a ser interno y lo que está hacia afuera va a ser externo. Les digo, eso lo profundizamos más en cortes histológicos. Bueno, a mí me gusta profundizarlo más ahí, pero de estos, ¿alguna duda? No. No. Luego tenemos proximal y distal. Estos términos suelen usarse sobre todo en miembros. Y es importante que ustedes sepan que van a tomar como punto de comparación la raíz del miembro. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuál sería la raíz de mi brazo? Quiero que lo vean ahí. ¿Cuál sería la raíz de mi brazo? ¿La clavícula? No, la clavícula está hasta acá. Bueno, digamos hombro, para no meternos en tan específicos. Es el hombro, ¿no? Esta es la raíz del miembro. Entonces, lo que esté más cerca a la raíz del miembro va a ser proximal y lo que esté más lejos va a ser distal. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Y qué sucede con lo que está en medio, doctor? Está en medio. Así de simple. Pero ¿por qué es importante que yo les hable de la raíz? Porque esto puede variar. Supongamos que ahora, en vez de hablar de todo mi brazo, yo solamente quiero hablar de mi antebrazo. ¿Cuál sería lo proximal? Primero tengo que pensar en dónde se origina el antebrazo. ¿Qué es esto? Sin miedo. Acá ven. ¿Podría ser en el codo? Se origina en el codo. Entonces, ¿esta parte qué sería? Vean, ¿esta parte qué es? ¿Proximal? ¿Esta parte qué es? ¿Distal? No. Porque todavía me falta la parte de la muñeca, ¿no? Ya. ¿Qué sería entonces? A ver, es que no se ve bien en la cámara. Entonces, tomemos este primer tercio. Ahí se ve, perfecto, sí se ve. Primer tercio. Yo les recomiendo que para nuestras clases de anato se compren plumones. Ese primer tercio del antebrazo, ¿qué es?
Proximal. Proximal, ok. Tenemos el segundo tercio. Solo le voy a poner un 2. ¿Qué sería? Lo del medio. Intermedio, muy bien. Y tenemos lo último, Distal. la parte distal, muy bien. Si se dan cuenta, tienen que seguir esa consideración que les dije. Siempre es en la raíz del miembro. ¿Por qué? Vuelvo al ejemplo del brazo. Cuando yo hablo del brazo, que hablo desde acá, el bíceps es lo proximal, el codo es lo intermedio y la parte del antebrazo es lo distal. Pero si yo hablo del antebrazo, el antebrazo ya tiene 3 porciones. Y si yo solamente hablara de esta parte del bíceps, también tendría 3 porciones, proximal, intermedio y distal. Si me voy a la articulación de la pierna, también tendría 3 porciones. ¿Dónde inicia la pierna? Que es cadera, hasta rodilla. Entonces tendríamos proximal, intermedio y distal. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Y sí les recomiendo comprarse de agua. Estos son acuarelo. No estoy haciendo promoción, pero pues se borran rápido. Ya que tenemos eso, ahora vamos a hablar de otros que son términos de lateralidad. Vamos a manejar dos, que es ipsilateral y contralateral. Cuando hablemos de estructuras ipsilaterales, son estructuras que se encuentran del mismo lado, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería mi estructura ipsilateral de mi brazo derecho? Observen. Ipsilateral, entonces le estoy pidiendo estructura del mismo lado. ¿Cuál sería? Chicas, chicos. No entendí eso. Ok. La ipsilateralidad, yo les estoy pidiendo que me den una estructura del mismo lado. ¿Cuál es el plano que divide lados? El plano sagital medio. Ah, o sea, podría, perdón, ¿podría ser la pierna? Es la pierna, pero ¿qué pierna? Ay, Bueno, me si estás dices del lado diciendo que es la derecho. derecha, sería la pierna derecha, ¿no? Ajá. Exacto, muy bien. Entonces recuerden, ipsilateral es una estructura del mismo lado. Entonces vuelvo al mismo ejemplo. Brazo derecho, estructura ipsilateral del brazo derecho. Pierna derecha. Pierna derecha, es decir, del mismo lado. Podríamos hablar sobre, eso sobre todo se ocupa en sistema nervioso, ¿vale? Ahí es donde hablamos que ipsilateral, que contralateral, etcétera. Pero, por ejemplo, el cerebro tiene unas regiones que controlan el otro lado del cuerpo y también tiene unas regiones que controlan el mismo lado. Les digo, en eso profundizamos en neuronato, pero sí quiero que les quede claro. Vuelvo a repetirlo. La ipsilateralidad o la homolateralidad son estructuras que se encuentran del mismo lado del plano. ¿Qué plano? Plano sagital medio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la estructura ipsilateral de esta mano? La pierna izquierda. La pierna izquierda o pie izquierdo. Otros dos conceptos es unilateral y bilateral. Cuando hablamos de unilateral, estamos hablando solo de un lado. Cuando hablamos de bilateral, estamos hablando de los dos lados. ¿Vale? Y el último término de lateralidad de esta diapositiva es la contralateralidad o lo contralateral. Escúchenlo desde su nombre. Contra, contrario. Entonces, ¿cuál es la estructura contralateral del brazo derecho? La pierna izquierda. La pierna izquierda. La pierna izquierda. ¿Cuál sería la contralateral del brazo izquierdo? La pierna derecha. El cerebro controla, escuchen, la parte derecha del cerebro controla la parte contralateral del cuerpo. Entonces, ¿qué parte del cuerpo controla? Bueno, lo mismo, escúchala bien. ¿La izquierda? Sí, muy bien. Lo repito para que igual lo piensen los demás. La parte derecha del cerebro controla la parte contralateral del cuerpo. Entonces, ¿qué parte controla? La izquierda. La izquierda, muy bien. Y es lo mismo. Entonces, estos términos, les digo, son importantes. En neuro los van a ver muchísimo y sí necesito que los manejen ya así. En clínica se maneja más ipsilateral que homolateral, pero pues es importante que se recuerden los dos nombres. Ahora,
Ya terminamos lateralidad, vamos a hablar de términos de movimiento. Estos van a ser términos que describen movimientos con base en la posición anatómica. ¿Va? ¿Queda claro? Sí, Un consejo que yo les doy es que en la carrera se encuentren amigos que estén dispuestos a hacer las tonterías que se les ocurran. Y viceversa, ¿eh? Porque es recíproco. Ahorita van a saber por qué les digo eso. Los primeros términos de movimiento los vamos a ver sobre lo que vendría siendo la línea media, la media sagital, y van a ser dos, flexión y extensión, ¿vale? Entonces, la flexión, quiero que observen, es que nosotros hagamos esto. Estamos reduciendo, esto es un ángulo, estamos reduciendo el ángulo entre dos porciones. ¿Ven esa flexión? ¿Sí ven la flexión? sí, Sí, La extensión es que nosotros aumentemos este ángulo. ¿Cómo lo aumentamos? ¿Vieron? Flexión. Entonces, ¿qué otra cosa es importante? La flexión hacia dónde se está moviendo. Vean, vean. Estoy en posición anatómica. Flexión. ¿Hacia dónde estoy moviendo? Vamos, chicos, yo sé que ustedes saben. Díganlo sin miedo. anterior. Hacia anterior, muy bien. Las flexiones, sobre todo hacia arriba de la rodilla, son anteriores. Y por ende, como hacia dónde va la extensión. Hacia la posterior. Hacia la posterior. Muy bien. Eso es lo más preguntable en estos dos movimientos. Aquí, nuestra modelo, créditos hacia Liz, está indicándolas. Tenemos la flexión, que va a indicar, como les dije, la disminución del ángulo hacia anterior, ¿vale? Flexión hacia anterior. Y luego tenemos la extensión que va a indicar el aumento de este ángulo, porque recuerden que en la flexión lo cerramos, la extensión va a indicar el aumento de este ángulo, pero hacia posterior, ¿vale? Ahí espero, ¿están escuchando ese ruido? No, Ay, qué bueno, es que es un coche que está sonando aquí enfrente. ¿Queda claro estos dos términos? sí, Vale, pero ¿por qué es importante que yo les diga que sea arriba de la rodilla? Cuando veamos, bueno, yo ese tema no lo doy, pero cuando vean el plan corporal básico van a ver que las piernas se rotan en el embrión. Si no se rotaran seríamos cuadrúpedos, es decir, a cuatro patas. Entonces se rotan. Y esa misma rotación es lo que nos va a dar la flexión de la rodilla. La flexión de la rodilla hacia qué plano se está yendo. hacia posterior. Está yendo hacia posterior. Y yo les dije que las flexiones hacían eso. No, ¿verdad? Recuerden eso. Entonces, articulaciones por arriba de la rodilla, por lo general su flexión es anterior. En el caso de la rodilla, su flexión ¿hacia dónde es? posterior. Posterior, muy bien. Y entonces, ¿cómo sería la extensión de la rodilla? Si aquí la extensión normal es hacia posterior, Anterior. la flexión de la rodilla sería anterior. Muy bien. ¿Quedan claros estos dos términos? Sí, Perfecto. En cuanto al pie, tenemos otros dos términos, que es la dorsiflexión, que es que supongamos que este es el pie, haga hacia arriba, hacia el dorso, dorsiflexión, que se haga hacia abajo. Flexión planta. ¿Qué hace esto con los dedos? Flexión planta. ¿Vale? ¿Estos dos también quedan claros? sí, Tenemos otro término que es la hiperextensión. La hiperextensión es extender un miembro más de lo que puede dar, o sea, más de los límites normales. Por eso se llama hiperextensión. Eso lo llegan a hacer personas con mucha, pero mucha flexibilidad, pero sobre todo se da en términos, pues, patológicos, ¿no? Términos con accidentes de por medio.
El más famoso es algo que conocemos como latigazo cervical. Cuando te chocan, ustedes van manejando bien feliz, los chocan en la parte de atrás, tu cuerpo hace esto. ¿Vieron ese movimiento? Mi cabeza hacia enfrente y hacia atrás. Estas vértebras son las cervicales. Entonces, la cervical normalmente solo hace esto. ¿Ven? Tengo un límite. En la hiperextensión, si alguien me chocara, hago un esfuerzo hacia adelante y lo regreso bruscamente hacia atrás. Vean cómo está el cuello de la persona aquí. ¿Creen que eso sea sano? No. No, no para nada. Y hay maniobras en medicina que requieren que ustedes hagan hiperextensión de algunos miembros. Entonces sí lo tienen que hacer con conciencia porque pueden lastimar. Entonces, nada más recordemos, ¿cuál es el latigazo cervical? El que se da en choques. Y te regresas. Por eso se llama latigazo. ¿Vale? ¿Qué puede ocasionar? Que esas vértebras se fracturen, que aprieten la médula ósea, y si aprietan médula ósea, te pueden desconectar todo el cuerpo, o si es muy grave, te deja cuadrapléjico porque está hasta arriba en la cervical. Entonces, todo paciente que llega así, a urgencias rapidísimo y si se puede a neuro. ¿Va? ¿Dudas con estos términos de flexión, extensión e hiperextensión? No, ¿Sí les queda claro por qué la flexión de la rodilla es hacia atrás? ¿Sí? Sí. Recuerden, se rota. Los siguientes términos de movimiento que vamos a ver son los términos de aducción, abducción y aducción. Sé que serán curiosos, pero recuerden, ABD, abducción y aducción. ¿Cómo me lo aprendí yo? Ab de abrir, abducción, que significa alejamiento del plano medio. Tenemos posición anatómica, tenemos plano medio, abducción de abrir, alejamos estructura del plano medio. Aducción indica acercamiento hacia el plano medio. Aquí tenemos aducción. ¿Se puede hacer con el pie? Sí, se puede hacer con el pie. ¿Se entienden esos dos? Sí. Díganme qué estoy haciendo. abducción. Abducción. ¿Cuál? Abducción. Abducción, recuerden, de abrir. Abducción. ¿Qué estoy haciendo? Aducción. Ok, no sé si vayan al gimnasio, pero en el gimnasio hay como un aparatito que agarras aquí y haces esto. Sí, con las piernas. Puede ser con las piernas, pero también puede ser con los brazos. Bueno, es que yo conozco el de Sí. pectoral, Ah, Ah, sí, la que hay sí. pero el de las piernas es lo mismo. Entonces, ¿qué están haciendo? Vean, aquí acerca. estoy haciendo abducción, ¿no? Pero cuando yo lo regreso, ¿qué estoy haciendo? Abducción. Entonces son términos muy complementarios, pero sí necesito que lo recuerden. O sea, si van al gimnasio y lo están haciendo, ya van pensando como de abduzco, aduzco. Bueno, ya tienen esos dos términos y espero que les quede claro. Les voy a dar un consejo. Para que el pectoral se ejercite, escuchen bien esto, tiene que haber una aducción que pase la línea media. Si no, no se va a terminar de ejercitar. Entonces, si por ejemplo están haciendo lagartijas, aquí están ejercitando todo el pectoral, pero yo les recomiendo que hagan una lagartija donde doblen, aquí por así decirlo, se muevan y crucen el plano medio. Y crucen el plano medio, porque ahí están trabajando más el pectoral. Hay unas ligas de resistencia que se ponen aquí y muchos cuando las trabajan llegan aquí y regresan. Llegan aquí y regresan. No. Las ligas son para cruzar el plano medio, son para abducir y lo atraviesan para ejercitar más su pectoral. Y lo atraviesan. Y lo atraviesan. ¿Vale? ¿Se entendió? Sí. Y vean, o sea, estamos dando consejos para gimnasio. Yo no voy al gimnasio, pero estamos dando consejos para gimnasio simplemente con pura terminología anatómica. ¿Quién les va a dar eso? Pero ok, ¿quedan claros entonces estos dos términos? Sí. Ok. Nuestro modelito aquí fue Hugo, pero dijo que le curábamos la cara, entonces se respeta lo que pide el modelo.
Los términos ahora respecto a los dedos. Aquí es importante. Yo hablé de un plano medio sagital que divide izquierda y derecha, pero las manos tienen un plano medio que transcurre por el dedo. ¿Qué dedo es este? No lo voy a aislar porque no quiero aislarlo, pero ¿qué dedo es este? ¿Cómo se llama? Vamos, chicos. Esto se enseñó en kinder. Esto sí es kinder. ¿Cómo se llama este dedo? El medio, el medio. Ok, se llama dedo medio porque justo transcurre por acá el plano medio de la mano. ¿Vale? Me pintaría, pero el de la izquierda lo tengo lastimada, entonces ahí les va a derecha. Tenemos el plano medio de la mano. Y esto es importante porque si nosotros alejamos los dedos de este plano medio, me pongo acá para que la luz no estorbe. Si nosotros alejamos los dedos de este plano medio, ¿qué estaríamos haciendo? Abducción. Abducción, muy bien, porque le estamos alejando del plano medio de la propia mano. El plano medio de esta mano es el tercer dedo, en el pie es el segundo dedo. Doctor, ¿cómo me aprendo los dedos? Fácil. Pulgar es 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Eso es todo. Pulgar 1 y todos los demás. 2, 3, 4, 5. Entonces, en mano, abduzco o hago abducción separando los dedos. ¿Sí? Ok, ¿Y cómo hago la abducción entonces? juntándolo. Soltando los dedos. ¿Difícil? No, Pero es que se tiene que enseñar de una forma en la que ustedes puedan entender. Entonces, ¿cuándo hacen aducción en su vida cotidiana, sobre todo si son de la Ciudad de México? ¿Qué sucede cuando un coche los dejan pasar? ¿Qué hacen? Y que ustedes ya llevan media hora esperando cruzar la calle y llega el coche y los ve con lástima y se para. Y ya pasan como que corren, pero no corren. ¿Qué señas hacen? eh, aducción. Aducción, bueno, al menos en la Ciudad de México se hace así, ¿no? Ajá, sí. Ah, El gracias. de gracias. Sí. Bueno, ahora sepan que su seña de gracias es una abducción de la mano. ¿Junto con qué otro movimiento? Vean aquí qué estoy haciendo. Ay, con una flexión, pero espera. Me olvidé el nombre. Estamos haciendo una flexión, entonces los movimientos se combinan. Entonces recuerden, abducción de la mano, alejamos los dedos, aducción, los acercamos. ¿Cómo lo ocupa el mexicano promedio? Listo. ¿Dudas de estos dos? No, Vamos, tenemos otro término que se llama flexión lateral. Escúchenlo muy bien. El término flexión lateral es exclusivo de cuello y torso. Y es una forma especial de abducción, es decir, de alejamiento del plano medio, que solo ocurre en este cuello y torso. ¿Qué hacemos? ¿Estamos aquí? Aquí lo voy a hacer únicamente de torso, ¿vale? Si se dan cuenta, me estoy alejando de mi plano medio. Aquí es plano medio normal. Y yo me estoy alejando con el tronco, ¿vale? Flexión lateral. Ahora lo voy a hacer con el cuello. Listo. ¿Este queda claro? sí. Digo, son sencillos. Vayan haciendo conmigo y les van a quedar más claros. Este es el más complicado, creo yo. Es el de circunducción. El término de circunducción es un movimiento circular en una secuencia. Primero flexión, luego abducción, luego extensión y luego aducción. ¿Qué? Primero flexión hacia lo que vendría siendo el plano medio, digo, hacia lo anterior. Luego abducción, es decir, flexión, abducción, extensión, aducción. Doctor, ¿cómo se vería? Así.
Vean cómo rota toda mi articulación y la parte distal siempre está haciendo un círculo. ¿Sí se ve? Sí, o sea, sería todo en uno. ¿Mm? Flexión, abducción, extensión y aducción. Ahorita vamos a ver cuál es su diferencia con las rotaciones. Pero aquí si te das cuenta, toda la estructura se está moviendo. La rotación no mueve toda la estructura. Ya se me cansó el brazo, pero ¿quedó claro? Sí, Ok. Se puede hacer con la pierna, sí, toda estructura que pueda, toda articulación que pueda dar el giro completo va a poder hacer circunducción. Rotaciones, la rotación va a indicar el giro de una parte del cuerpo en torno a un eje longitudinal. ¿Cuántos ejes tenemos? Tenemos eje longitudinal, eje transversal y tenemos el eje frontal. ¿Va? Entonces, eje longitudinal es aquí. Vean cómo pongo mi dedo. Y la rotación, recuerden, siempre eje longitudinal. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Estoy rotando, ¿vale? Recuerden, eje longitudinal y es el movimiento. Rotación, ¿vale? ¿Cuáles son las rotaciones mediales? Las rotaciones mediales, como su nombre lo indica, van a ser rotaciones que se acercan al plano medio. Estas sobre todo se dan en antebrazo y en pierna. Vean, aquí posición anatómica y yo roto. Vean mi mano. Aquí la voy a encoger tantito. Aquí es posición anatómica, supongamos, y la roto. ¿Hacia dónde estoy acercando mi pulgar? ¿Hacia qué plano? hacia el medio. Hacia el medio, ¿verdad? Porque el pulgar siempre está hacia el lateral. Pero si yo lo roto, lo muevo hacia el medio. Muy bien. ¿Cuál sería la rotación lateral? ¿Hacia dónde estoy moviendo mi meñique? Hacia lateral. Hacia el lateral, muy bien. Así quedaría bien la rotación. Entonces, sí es diferente a la circunducción. ¿Por qué? Porque la circunducción es completa y la rotación es, por así decirlo, la mitad. Entonces, ¿entendió eso? Sí, Ya casi terminamos, chicos. 13 paginotas más. Ahora vamos a hablar respecto al antebrazo. Ya lo comentamos, pero bueno. La pronación, pronación, pronación. Es una rotación medial del antebrazo que nos lleve la palma hacia posterior. Recuerden que posición anatómica tenemos la palma hacia anterior, entonces la pronación es llevarla hacia posterior. ¿Sí ven? sí, Y la supinación es llevar la palma a su posición original. Supinación, palma hacia arriba. Supino viene de, bueno, muchos se lo recuerdan por decir súplica. Suplicas así. ¿Vale? Supino, palma hacia anterior. ¿Qué sucede? Para yo llevar la palma a pronación, ¿qué rotación hago? Vean qué hago. medial Exacto, porque estoy llevando el pulgar hacia dónde? hacia medio. Hacia el plano medio. Muy bien. Y si yo quiero llevar la palma a supino, es decir, tengo la palma en pronación, ¿qué rotación hago? Lateral. Lateral. Muy bien. Si se dan cuenta, ya podemos estar integrando los términos. Y eso es lo que yo busco aquí, que ustedes puedan integrar los términos. Ok, sigamos. En cuanto al pie, vamos a tener lo mismo prácticamente, pero con otro nombre, que es eversión e inversión. La eversión aleja la planta del pie del plano medio. Si aquí tuviéramos nuestro pie, nuestra eversión haría esto. Vean, aquí sería el pie normal. La eversión hace esto. La inversión acerca la planta al plano medio. ¿Se entiende? Ay, sí, Hágalo con su piecita ahorita. Hagan inversión. Recuerden acercar la planta al plano medio.
y hagan eversión, alejarla del plano medio. Es complicado, yo lo estoy intentando ahorita y o tengo meningitis o es complicado. Puede ser la primera, pero bueno, entonces recuerden, inversión, plano medio, eversión, lejos del plano medio, plano lateral. ¿Quedan claros estos movimientos? ¿Sí? Sí, Ok. Luego tenemos los de la palma de la mano, y que estos son importantísimos. Tenemos el término de oposición, que oposición, lo que estamos haciendo, es poner en contacto el pulpejo del primer dedo, es decir, esta parte de aquí del primer dedo, con la punta de cualquier otro. Esto es oposición. La reposición es regresar la mano a su lugar. Pregunta, ¿en qué momento del día ocupamos oposición? al tomar algo. Ujú. No Mm, sé. sí, miren, aquí estoy ocupando una oposición. Bueno, supongamos es una oposición incompleta porque no tocan las puntas, por así decirlo, pero estamos haciendo el movimiento. ¿Usan camisas? Sí. Ujú. ¿Cómo se abrochan los botones? Ah, claro, con los dedos, ¿no? Con una oposición, ¿no? El Ujú. movimiento de pinza, le conocen. Y recuerden, reposición de regresar al estado original. ¿Hasta ahí todo bien? Ya se está poniendo más sencilla la situación. Sí, Tenemos protrusión y retrusión. Protrusión ya lo saben, porque protrusión lo vimos para decir dorso, pero bueno. La protrusión es poder llevar conscientemente algo hacia adelante. Como por ejemplo la mandíbula. Vean, ¿llevé o no llevé mi mandíbula hacia adelante? sí, ¿Vale? ¿Puedo llevar la lengua hacia adelante? sí, Hacia anterior, pues, para que no me regañen por no hablar como anatomista. Sí, ¿no? ¿Y cómo se llamaba esta estructura? Vuelvo de nuevo, ¿cómo se llama esta estructura? dorso. El dorso de la lengua, ¿no? Y aquí tenemos dorso de la nariz. Entonces recuerden eso. Protrusión, que yo pueda llevar una estructura hacia adelante. Doctor, ¿cuál sería la diferencia entre una protrusión y una flexión? La flexión involucra un ángulo. La protrusión, ¿no? ¿Vale? ¿Y cuál sería una retrusión? Ah, llevar la estructura hacia atrás. ¿Ah? Nótese cómo estoy metiendo. ¿Vale? Los labios los puedo protruir, sí. Los puedo retruir también. ¿Se entienden estos dos conceptos ahora? Sí, Sí, ¿Ustedes protruyen los labios? sí, Miren, haciéndole honor a Fred, esto es una protrusión. ¿Por qué? Porque estoy llevando mis labios hacia adelante. ¿Vale? Ahí está demasiado ácido, Fred. Ya. Ya está, ya somos de regreso. Entonces quedan claros estos dos términos. sí, Sí. Creo que estos son los últimos de movimiento. Ok. Elevación y depresión. La elevación, como su nombre lo indica, lleva una estructura hacia qué parte del cuerpo. Ustedes ya lo saben, hacia dónde estoy llevando mis hombros. Chicos, vean. ¿Cómo llamábamos cuando elevábamos algo en la dirección? craneal.
Estoy elevando, estoy llevándolo cranealmente. O los estoy posicionando, dejándolos fijo. ¿Dónde? Superiormente, ¿no? Recuerden, cuando hablemos de fijación superior, cuando hablemos del movimiento, la dirección, craneal. Entonces, Ok. elevo, ¿cómo se llama? Ahí, Cráneo. Cráneo. sí, lo estoy elevando hacia cráneo. O simplemente lo estoy elevando. Este encogimiento de hombros está llevando los hombros hacia arriba. Si yo muevo mi lengua, ustedes muevan su lengua y péguenla al paladar. ¿Ahí qué están haciendo? Están elevando la lengua. ¿El párpado superior se eleva? Sí. ¿Cuándo? Mm, se podría decir que cuando se abren los ojos. Exacto. Cuando se abre el ojo, observen bien, elevo el párpado. Y a su vez, ¿qué párpado estoy bajando? Mm, Vean muy bien, ¿cómo? párpado superior, párpado inferior. Abro los ojos. ¿Qué hace el párpado superior cuando abro los ojos? Sube. Eleva. Se eleva, ¿no? ¿Qué hace el párpado inferior cuando abro los ojos? ¿Desciende? Se deprime. Se deprime. Ah, Ahí está. Y ahí entramos al segundo término. La depresión significa moverlo hacia abajo, moverlo hacia caudal. Entonces, aquí estoy subiendo los hombros. Si los regreso a su posición normal o trato de bajarlos más, ¿qué estoy haciendo? Una depresión. Si yo pego la lengua al paladar, pero ahora la regreso, ¿qué estoy haciendo? ¿la estoy deprimiendo? La estoy deprimiendo. Vamos al ejemplo de los ojos de nuevo. ¿Qué va a hacer el párpado inferior cuando yo abra el ojo? Una elevación. ¿El inferior? Va a deprimirse. El inferior, recuerden, el inferior. ¿Qué hace cuando abro el ojo? Se deprime y el superior se eleva. Y si yo cierro el ojo, ¿qué hace el superior? Se eleva y el ¿Y el superior inferior? se deprime. Ajá, entonces recuerden eso muy bien. Son contrarios prácticamente. Si yo abro el ojo, el párpado superior se va a elevar y el inferior se va a deprimir. ¿Sí lo vieron? Y si yo cierro el ojo, el superior, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace el superior si yo cierro mi ojito? El superior se eleva. Si yo lo cierro. Ok, vamos. No, Ah, ¿No? no, se se deprime. deprime. Exacto, exacto. Vamos desde el inicio porque no se pueden confundir con esto. Tengo mi ojo cerrado, ¿vale? Voy a abrirlo. Empecemos solo con el párpado superior. Voy a abrir mi ojo. ¿Qué hizo mi párpado superior? Se elevó. Elevó. Se elevó. Ahora, fíjense en el inferior. Voy a abrir mi ojo. ¿Qué hizo? Se Se deprime. deprimió. Se deprimió muy bien, muy bien. Ahora vamos a cerrarlos. Solamente el superior. Solamente el superior. ¿Qué hizo superior? Deprime. Ok. Inferior. ¿Qué hizo inferior? Se eleva. Se eleva. Muy bien. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, porque no me quería causar una conjuntivitis. Entonces, esos dos términos espero ya hayan quedado sumamente claros. Ahora hablemos. Este es un resumen de todos los términos de movimiento. Este es del Moore, es el libro de anatomía que vamos a estar ocupando en este curso. Bueno, vamos a ocupar tres principalmente: Moore, Gray, Latarjet, pero no descarto que metamos diagramas de otros libros para que lo tengan en cuenta. Los libros se van a pasar en digital al Classroom de Ministeristo. Entonces, aquí pueden ver como todo. Recuerden las flechitas, qué es abducción, qué es aducción. Ya todos los ejemplificamos y los hicimos. Entonces ya no deberían de tener problema con este tipo de situaciones. Igual aquí los tenemos, los de flexión y extensión. Y ya casi terminamos, vamos a hablar ahora de niveles de organización biológica. Les hice una pregunta hace rato, que la dejamos para este momento, que es la pregunta de qué es un sistema. Lo voy a explicar y me van a contestar, ¿de acuerdo? Entonces, los niveles de organización biológica son los, por así decirlo, ajá, bueno, sí, como su nombre indica, los niveles
que vamos a ir siguiendo para formar a un organismo. Entonces, el primer nivel es el nivel atómico, átomos, ¿vale? Recuerden que los átomos no están unidos y son puros. Átomos de oxígeno, átomos de carbono, átomos de nitrógeno, átomos de helio, etc. ¿Cuáles ocupamos más nosotros? Átomos de carbono, porque somos seres de carbono. Cuando estos átomos comienzan a juntarse y ahora en vez de tener un carbono solo, un oxígeno solo, un nitrógeno solo, lo juntamos y tenemos ahora una molécula de glucosa, que la glucosa es la forma exacta de decirle al azúcar. Una molécula de glucosa, tenemos la siguiente combinación, molécula, ¿vale? De la molécula nacen las famosas biomoléculas, que van a ser lo que vendría siendo los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos. Hasta este segundo nivel, ¿vamos bien? Sí, Sí, Ahora, se comienzan a juntar muchas moléculas, lípidos por aquí, carbohidratos por acá, proteínas por acá, y formamos un organito membranoso. Eso lo vamos a ver en las sesiones del jueves y del viernes dentro de 2 semanas en esto. Se forma un organito celular, o sea, lo que tiene dentro la célula. Ese es el siguiente nivel, el subcelular, debajo de la célula. Ahora, muchos organitos membranosos se están juntando y con esto ya quiero que vayan viendo el patrón que estamos siguiendo. Los organitos membranosos se juntan, pum, 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 mitocondria por aquí, retículo endoplásmico por allá, aparato de Golgi aquí, núcleo aquí, y luego se encapsulan por una membrana. Ese es el siguiente que vamos a tener, la célula, ¿vale? Aquí está la célula. Ahora, muchas células con características en común, que una característica en común es la morfología y la función, se comienzan a juntar. ¿Tú qué haces? No, pues yo me contraigo. ¿Tú qué haces? No, pues yo sirvo para respirar, tú no me sirves. ¿Qué otro se contrae? No, yo me contraigo también, yo también me contraigo. Bueno, júntense. Se juntan muchas células con funciones iguales, morfología igual, funciones en común, y se forma un tejido. Aquí tenemos. Si yo junté células que se pueden contraer, ¿a qué tejido me estoy haciendo referencia? ¿A qué tejido? Regreso a la pregunta. Junto células que se contraen, ¿qué tejido me van a formar? Músculo. Tejido muscular. Si yo junto fibras que se contraen pero no tienen estriaciones, o sea, no tienen estrías, tejido muscular liso. Si yo junto células que se contraen y que tienen localización única de corazón, tejido cardíaco. Si yo busco células que se contraen y que aparte se pueden controlar, ¿qué tejido muscular es? estriado. ¿Estriado qué? Ay, ¿Cuál es el músculo que controlamos? Esquelético. voluntario. El voluntario estriado esquelético, pues. Entonces, recuerden, tenemos tejido muscular liso, que es el involuntario, tejido muscular estriado cardíaco y tejido muscular estriado esquelético. ¿Cuál es el único que es voluntario? Estriado esquelético. ¿Y por qué se llama esqueleto? Porque pues está muy adosado al esqueleto humano. ¿Vamos bien en tejidos? sí. Ok. Siguiente que vamos a tener va a ser el órgano. ¿Qué es el órgano? El órgano se va a formar cuando dos o más tejidos, entre ellos, bueno, cada tejido con una función específica, quiero aclarar, pero dos o más tejidos pueden ayudarse entre ellos. Nos van a formar el órgano. ¡Oh, sorpresa! Esto es tejido cardíaco, tejido estriado cardíaco, es decir, un tejido muscular. Esto es un tejido nervioso, conocido como fibras de Purkinje. El corazón tiene su propio marcapasos. Tú puedes desconectar aquí arriba y el corazón va a seguir latiendo porque tiene su propio marcapasos. ¿Son dos tejidos diferentes? Sí. Sí, porque este es tejido muscular y este es tejido nervioso. Para que se hagan una idea, tenemos 4 tipos de tejido: epitelial, muscular, nervioso y conectivo. Y aquí estamos juntando el tejido muscular y el tejido nervioso. Eso nos da
un órgano. ¿Se entendió? Doctor, ¿cuándo vamos a ver Sí, tejidos? Los tejidos los vemos en histología, ¿va? Esto nada más es para que tengan el contexto. Pero ¿sí se entiende la formación de órgano? Sí. 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 Mm. Ok, ahora, para formar un sistema, aquí viene la pregunta de hace rato. ¿Cómo se forma un sistema? Un sistema se forma de órganos. Recuerden que cada órgano es diferente, pero se forma de órganos que tienen funciones que se complementan o que se correlacionan. ¿De qué me sirve bombear la sangre si no la puedo llevar? ¿Con qué quedamos que se lleva la sangre que bombea el corazón? ¿Con qué estructura? Chicos, con arterias y venas. ¿Se acuerdan? Vasos sanguíneos. Ah, Entonces, si se dan cuenta, es un órgano, los vasos sanguíneos le están ayudando. Vámonos al sistema digestivo. Tenemos el tracto gastrointestinal, que recuerden que les dije que es de boca a ano. Pero, si el páncreas no secreta enzimas, es decir, sustancias que ayuden a degradar las cosas, no podemos digerir bien. El páncreas no es parte del tracto gastrointestinal porque es una glándula aparte, pero se ayudan, entonces forman el sistema. ¿Se entendió? Sí. Y de Sí, ahí nace la pregunta. Entonces yo les pregunto nuevamente, ¿cómo se forma un sistema? pues es un complemento de órgano. ¿Qué? ¿Que trabajan en conjunto? Exacto, que trabajan en conjunto, ¿vale? Ahora, cuando yo tomo varios sistemas y los empiezo a embonar, digo, ok, tengo un sistema que te mueve la sangre, pero ahora necesito sistemas que los limpien, le agrego el sistema respiratorio, le agrego el sistema renal, se tiene que nutrir de algún lado, le agrego el digestivo, oye, pero todo eso, ¿dónde lo vamos a meter? Le agrego el esquelético o óseo, todo ese conjunto, ¿qué nos va a dar finalmente? Un organismo. Un organismo, ¿vale? Entonces, todos ustedes ya son organismos porque ya tienen todos sus sistemas desarrollados, ¿vale? sí. Muy bien. ¿Dudas de organización biológica? No, Se ve mi línea media de la mano. Ok, ya saben entonces, átomo, molécula, subcelular, celular, tejido, órgano, sistema y organismo. Se van a ver bien, con un caché bien grande cuando entren a la facultad, porque por lo general la facultad lo inicia desde células. Pero ustedes ya pueden decir, no, es que está a nivel atómico. Probablemente no le caigan bien a los de su grupo, pero ya saben, no importa eso. Átomo, molécula, subcelular, célula, tejido, órgano, sistema, organismo. ¿Va? Sí. sí, Y ya vamos a terminar. Esta es la última parte. El programa me pide que defina un poco de generalidades de tejidos y órganos. Ya definimos tejidos, ya definimos que son 4 básicos. Recuerden, epitelial, nervioso, muscular y conectivo. ¿Profundizamos en ellos? Sí, pero en histología. Lo último que nos queda es definir los órganos y yo les tengo que dar un concepto que está bien curioso, que es el de la víscera. Porque todos hemos escuchado eso de víscera, vísceras de res, vísceras de pollo. Pero ¿se han preguntado realmente a qué hace referencia? A ver, díganme. pues yo lo veo como los órganos. Ujú. Pero ¿cuál es la diferencia entre una víscera y un músculo? Porque la gente sí compra, por ejemplo, no sé, diezmillo y casi no compra, iba a decir tripa, pero los mexicanos sí la compran mucho. Y casi no compra corazón de res, por ejemplo. Ok, Por la consistencia. podría ser, pero ahorita vamos a definirlo anatómicamente como lo pide el programa de la facultad. Una víscera es todo órgano comprendido dentro de una cavidad. Cavidades como cavidad torácica, cavidad abdominal, la cavidad craneal. Entonces,
qué la piel no es una víscera? Porque la piel no está comprendida dentro de una cavidad. Y ya sabemos que la piel es un órgano, ¿vale? Entonces, las vísceras también se pueden considerar aquellas que estén rodeadas por bolsas peritoneales, que es una cavidad de protección, como peritoneo, como pericardio. Entonces, víscera, 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 ¿vale? Tenemos dos conceptos, que es la víscera maciza o mesenquimatosa, que tiene dos porciones, un estroma y un parénquima, que igual lo vemos en histo, pero son la parte funcional y la parte que le da sostén. ¿Como cuáles? ¿Qué vísceras macizas conocen? Piensen. Ay, bueno, para que se les haga más sencillo, las vísceras macizas no están huecas. ¿Qué vísceras macizas conocen? Hígado. ¿El corazón? Hígado. No, porque el corazón sí necesita estar hueco. ¿Por qué el corazón necesita estar hueco? ¿Cómo quería que me hicieran esta pregunta? ¿Por qué el corazón necesita estar hueco? Porque ¿Para necesita, que bombe? Uno, para que bombee. Rubén, ¿qué habías dicho? porque necesita que entre la sangre para ser bombeada. Exacto, muy bien. Bombear, pero para que bombee necesita que le caiga sangre. Entonces, por eso el corazón es una víscera hueca, aunque pareciera que no. Y puede ser el hígado, sobre todo es la principal víscera maciza o mesenquimatosa que conocemos. Ahora, las vísceras huecas o esplácnicas son las que presentan forma de saco es que tienen como un fondito, y que tienen 4 capas. Esas sobre todo las vamos a ver en digestivo, que es la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Entonces, díganme vísceras huecas o esplácnicas. Los intestinos. Uno, ¿cuál otro? Huecas tenemos un montón, prácticamente todas las de la ¿Los cavidad. riñones? El riñón es macizo. Jiji. Se ve en histología del riñón, es hermoso, pero lo que tienen los riñones es que todo el riñón es macicito, o sea, sí tiene como los glomérulos y todo eso, y el uretero, que es el tubo, es el que está hueco. El riñón le drena y el uretero es el que está hueco. A ver, ¿qué otro se les ocurre? El estómago. El estómago, sí, está hueco. Tiene ácido, pero al final está hueco. Otro que hace rato confundieron. El corazón. Corazón también es una víscera hueca o esplácnica. Y el corazón tiene su capita, que es el pericardio, que es esta bolsa serosa, peritoneal. Entonces, pues ya igual, por eso entra como víscera. Hueca. ¿Qué otros se les ocurren? La vejiga puede ser. La vejiga podría ser, pensemos, ¿está hueca? Sí. ¿Está dentro de alguna cavidad? También ay, se me fue el nombre de esa sección. Pero sí, sí es. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Intestinos, sí. Que vendría siendo yeyuno ilion, intestino grueso, duodeno, esófago. Pulmones, no, porque también son macizones ahí. Entonces, ya vieron estas diferencias, o sea, víscera, todo lo que esté dentro de una cavidad, víscera maciza, la que no esté hueca y tenga una porción funcional y otra porción de sostén, y víscera hueca o esplácnica, la que prácticamente tenga un agujero en medio, ¿vale? Y tenga 4 capas. ¿Cuáles son esas 4 capas? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Cerebro, ¿qué tipo de víscera es? ¿O el cerebro se puede considerar como víscera? Esa es la pregunta, señores. Pero bueno, ya con todo lo que acabamos de ver, no sé si les quede dudas de algún tema. No, sería repasarlos. Sí, es pesada. En la primera clase de generalidades siempre es pesada porque les tengo que dar como todo para que podamos iniciar, y cuando yo haga las descripciones anatómicas, pues ustedes no se confundan y las puedan hacer de mejor forma, que es lo importante, que ustedes digan, ah, pues si estoy en plano medio, estoy aquí, si la estructura medial está más cerca del plano medio, y así tengan la descripción, porque muchas veces los anatomistas desde el inicio ya te describen con todo lo que acabamos de mencionar. Y yo sé que es complicado,
es mucha información, pero ahorita traté de hacerla en primera, lo más amigable posible, y en segunda, con los ejemplos que a ustedes más les funcione. O sea, vimos anatomía superficial y ya palparon un pulso, su primer pulso. Felicidades a quienes lo encontraron. Aprendimos cosas de inspección, vimos lo que era el latigazo cervical. Y entonces, si se dan cuenta, lo que tiene este curso es también meter mucho eso clínico, eso que a ustedes les emociona y lo que ustedes necesitan para esta carrera. Pero bueno, ¿dudas? No. No, ¿Cómo va a proseguir el día? En primera, felicidades, terminó la primera clase muestra, que es la clase muestra de anatomía. Un aplauso porque es una clase difícil. Y les digo, es pesada porque es generalidades. Está la segunda clase muestra, que es a las 2 de la tarde, o sea, prácticamente van a tener como hora 45, hora 40 minutos para que vayan, descansen, hagan algo. E iniciamos con embriología, ¿de acuerdo? Esa ya no la voy a dar, la va a dar Ruth, su siguiente asesora. Yo les recomiendo que entren porque tiene una forma de enseñar diferente a la mía, que es lo que yo también les comentaba. Quiero que se nutran y que vean las formas en que enseñamos y también las formas en las que ustedes aprenden. Y pues bueno, embrio es una materia bonita para muchos, para otros no. Yo en lo particular sufrí embrio como no tienen idea. Pero pues ya, esto es todo por hoy. Bueno, por anatomía. Esta clase se va a subir a YouTube. Si tienen amigos que están pensando en el curso, mándensela sin problema. Y pues nada, los veo a las 2. Entonces ya son libres, chicos. Son elfos libres. gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.